Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema importante que es acerca del Imperio Inca. Entonces, vamos a ello. Listo, chicos, vamos a empezar. El tema del día de hoy es el Imperio Inca. Nosotros podemos ver aquí una imagen que es la mayor representación de este imperio, lo que tenemos acá, ¿no? Cusco, ¿sí? En Sudamérica tenemos la mayor reserva arqueológica del mundo. Muy bien, su humilde servidor, Jonathan Cando, ¿sí? Y vamos a desarrollar esta clase. Bueno, para ello vamos a partir de su ubicación. ¿Dónde es su ubicación, chicos? ¿Sí? Este imperio se ubicó en lo que es América del Sur. Tenemos en cuenta nosotros en América del Sur, ¿sí? En la zona occidental de los Andes. Nosotros podemos ver en el mapa, ¿no es cierto?, donde se desarrolló prácticamente en una línea vertical en todo lo que es los Andes. La zona volcánica, ¿no es cierto? Esta zona nevada, aquí se desarrolló el Imperio Inca. La capital del Imperio Inca, como todos conocemos, ¿sí? Fue en Cusco, de lo que hoy conocemos como Perú. Tenemos acá, lo podemos visualizar, ¿sí? Nosotros, muy bien, tenemos lo que es el actual Perú, Cusco, el ombligo del mundo se le conocía en aquel tiempo, ¿no? Era la capital, ¿sí? Del Imperio Inca. Limita al norte, ¿sí? ¿Cómo limitó este imperio? Al norte con el sur de Colombia, que tenemos nosotros acá, el sur de Colombia, ¿sí? Muy bien, vamos a escribir, a tallarle aquí un poquito. El sur de Colombia va a abarcar prácticamente todo lo que es Ecuador, también va a abarcar lo que es Perú, recuerde usted, ¿sí? Lo que es Chile, ¿sí? Y una parte de las selvas bolivianas, ¿no es cierto? Al sur va a limitar con Chile, al este va a limitar con las selvas bolivianas, ¿sí? Y al oeste con el Océano Pacífico, obviamente. Muy bien, vamos a seguir. La organización política de este imperio, ¿sí? Fue algo muy, se podría decir, llamativo, porque en la cúspide tenemos al Zapa Inca, prácticamente al rey se podría decir, ¿sí? El cual era el máximo jefe, era considerado el hijo del sol, era dueño de todo y su poder lo recibía por herencia. Recuerden ustedes que el imperio inca no duró más de 100 años aproximadamente, ¿sí? Acá tenemos una parte importante también era el Consejo Imperial, que era la familia real, eran los nobles. En esto tenemos, ¿no es cierto?, los amautas, los chamanes, que eran parte del Consejo Imperial, los ancianos también, y los nobles, ¿no es cierto?, considerada la familia real. Muy bien, nosotros tenemos acá la siguiente escala, ¿no es cierto? Los curacas, que eran prácticamente el jefe de cada ayllu. Recuerde usted que los incas iban incorporando pueblos a su sistema, ¿sí? Y pueblos conquistados. Entonces, el Zapa Inca no es que era un esclavizador, sino que le decía, tú mantén el control de tu aldea, de tu ayllu, ¿sí? Y se rendirá tributo a Calinca, ¿no? Pero no era ningún sistema de esclavitud, recuerden ustedes, los curacas, ¿sí? Luego venía el pueblo y finalmente la servidumbre. Eran pueblos conquistados, pueblos mitimaes, pueblos belicosos que no querían seguir las normas, los estatutos, las leyes de este imperio. Entonces ellos eran prácticamente la servidumbre. No es que se les trataba mal, no es que ninguna cosa de esas, sino que una manera como de apegarse a esta cultura, esta nueva cosmovisión que fue el Imperio Inca. Servían para hacer obras de trabajo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y prácticamente ellos eran la servidumbre, ¿sí? En cuanto a la organización económica, recuerde usted, está basada en la agricultura, ¿sí? Está basada en la agricultura, en la equitativa distribución de tierra. Es decir, que el Zapa Inca otorgaba tierra a todo su pueblo. ¿Sí? Ellos tenían que cultivar y dar una parte, ¿sí?, a la nobleza, dar una parte al rey, al Zapa Inca, pero en ningún momento había una explotación del hombre por el hombre, recuerde usted. Algo que también está en la organización económica es el trabajo colectivo y obligatorio. En este caso, la minga, el aini y la mita.
La minga que conocemos hasta ahora, que ha sido algo que ha perdurado, el Ainica era una actividad comunitaria para desarrollarse como comunidad y la mita prácticamente donde se utilizaba a estos pueblos que no querían ser conquistados, una forma de trabajo ¿no? Un poco fuerte, pero también eran parte del imperio, ¿sí? En construir fortalezas, obras, ¿sí? Una base en común que vamos a ver después. Las invenciones tecnológicas del cultivo, y esto llama mucho la atención, que empezaron a desarrollar el cultivo en andenes. Ellos realizaban andenes de cultivo y cada parte era muy bien utilizada del terreno. También tenemos los irregadíos, prácticamente ellos tenían una especie como de agua potable, potabilizada, un agua entubada prácticamente, solo que ellos lo hacían canales en piedras y con esto dirigían el agua para todo el terreno y todo el terreno sea fértil, ¿sí? Muy bien, nosotros tenemos acá también que conocían la ganadería en camélidos. En camélidos lo que fue la llama, la alpaca, el guanaco, la vicuña, ¿sí? Todos dirán, ¿son los mismos? No, tienen diferencias, ¿sí? En la siguiente imagen vamos a poder observarlas, ¿sí? Tal vez en su lana, en su forma de los pies, de su boca o de su cuello. ¿Sí? Tenemos la alpaca que es afelpada y pequeña, la vicuña que es pequeña pero no es afelpada, la llama, ¿no es cierto?, que tiene un poco de afelpado y es grande, y el guanaco, ¿no?, que tiene el cuello largo y es sin tanto afelpado, ¿sí? La diferencia. Muy bien, y finalmente el tributo, que era para el beneficio común de los pueblos conquistados, ¿sí? Era un beneficio común, ¿sí? El tributo, ¿por qué? Porque ese tributo que recibía el Zapa Inca en cualquier momento, en tiempos de escasez, lo volvía a repartir con todo su pueblo, ¿sí? El desarrollo sociocultural de este elemento. Aquí tenemos algo totalmente que llama la atención. Miren que la expansión territorial fue prácticamente considerado el Tahuantinsuyo. Recuerde usted que el Tahuantinsuyo significa 4 regiones, ¿sí? Y en este caso va a ser 4 lados, 4 partes de los cuales se va a dividir todo el Tahuantinsuyo. Al norte el Chinchaysuyo, al oeste el Antinsuyo, tenemos el Continsuyo, ¿sí? Y también el Collasuyo en la parte sur, ¿sí? Y todo esto estaba formado, prácticamente Cusco estaba en el centro, ¿sí? Cusco estaba en el centro y era considerado la capital. Después la capital va a pasar a Quito, ¿sí? Por esta situación de que vamos a tener Atahualpa en Quito y otro también príncipe real acá en Perú, en Cusco. Y va a haber la batalla que todos conocemos, que vamos a ver en la próxima clase. Nosotros tenemos en educación, era prácticamente dirigida por los amautas, los chamanes, los filósofos de aquel tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos que la cosmovisión y la costumbre de ellos se dirigía en 3 cosas prácticamente: no mentir, no ser vago y no robar, ¿sí? Que era Amayuya, Amaquilla y Amashua. Amashua no robar, Amaquilla no ser vago y Amayuya no mentir, ¿sí? En cuanto a las invenciones, nosotros tenemos el quipus, que era una especie, ¿sí? Como podemos ver acá esas cuerdas, podemos ver acá estas cuerdas, ¿sí? Era prácticamente una especie de nudos de colores, también de formas, donde representaba una cantidad, un producto de cada tierra, de lo que podemos ver, de Chinchaysuyo, Continsuyo, Antinsuyo y Collasuyo, ¿sí? Era para llevar el control prácticamente de todo el imperio. El Capañá, que conectaba todo lo que es el Chinchaysuyo, Continsuyo, Antinsuyo, Collasuyo, ¿sí? Que venía desde acá, todo lo que estoy graficando, imagínate todo eso. Existía el Capañán, que era una red de caminos, incluso hay caminos secretos, de lo cual en algún momento el arqueólogo inglés llegó a descubrir algunas tierras como Sacsayhuamán, que también en este caso la ciudad perdida, ¿no es cierto?, de Cusco, también en algún momento, Machu Picchu, recuerden ustedes. ¿Listo? En cuanto a la religión, ¿sí? Nosotros tenemos que adoraban al Inti, al Inti. ¿Sí? En cuanto a las fortalezas, también me olvidaba mencionarles, tenemos acá en nuestro país, ¿sí? Ingapirca, que también fue parte del sistema Inca. En esta parte también me olvidé de mencionarles que el Capañán estaba comunicado por un elemento que se llamaba los shiris, que prácticamente corrían cada cierto kilómetro y había puestos de avanzada que se llamaban tambos,
¿sí? Daba el mensaje y en el tambo le esperaba otro shiri, otra persona que llevaba el mensaje y corría un cierto kilometraje hasta el otro tambo. Entonces así se comunicaba todo el imperio el Tahuantinsuyo. Muy bien, vamos por acá. Entonces tenemos nosotros esta parte importante, ¿sí? Esta parte importante del desarrollo sociocultural, algo que llama mucho la atención, ¿sí? Y que nos da a conocer nuestras raíces y lo ingenioso que, ¿sí? Hemos heredado aún de lo que fuimos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.